¿Qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión trabajaremos los diseños factoriales con tres factores. En este video nosotros vamos a poder ver lo que son el modelo estadístico. Vamos a trabajar sobre un ejemplo, las hipótesis que evaluamos en lo que son los diseños factoriales con tres factores. Vamos a observar las fórmulas que se utilizan, la tabla nueva a la que debemos de llegar y también resolveremos el ejercicio tanto en Excel como en Minitab. Muy bien. Bueno, los diseños factoriales nos dice que cuando se quiere investigar la influencia de tres factores A, B y C sobre una o más variables de respuesta, el número de niveles de prueba en cada uno de los factores es A, B y C. Respectivamente, se puede construir el arreglo factorial A por B por C, que consiste de A por B por C, tratamientos o puntos experimentales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, este es nuestro modelo estadístico. Aquí lo que podemos nosotros ver, que inclusive este modelo nos sirve de base para saber cuáles son las hipótesis que vamos a evaluar. Bueno, pues tenemos lo que es el efecto del tratamiento A, el efecto del tratamiento B, el efecto del tratamiento C, la interacción de A y B, interacción de A y C, la interacción de B y C y la interacción de los tres tratamientos o de los tres factores que también se evalúan. Y bueno, al final de cuentas, pues todo esto vamos a ver si influye en mi variable de respuesta. Bueno, aquí el ejemplo, presentamos un poquito el ejemplo para trabajar sobre él y hablar sobre algunos temas, algunos puntos a explicar. Bueno, nos dice entonces que es un experimento. Se desea investigar el efecto del tipo de suspensión A, la abertura de malla, que va a ser B, y la temperatura del ciclaje, que es C, en el volumen de sedimentación, que esa va a ser nuestra variable de respuesta, y nos dice que está dada en porcentaje de una suspensión. Para ello se decide correr un experimento factorial 3 por 2 por 2 con 6 réplicas. Las observaciones obtenidas en las 72 corridas experimentales se muestran en la siguiente tabla. Muy bien, bueno, aquí nos hablaba de que el factor A se encuentra en tres niveles: A1, A2, A3. El factor A nos dice que es el tipo de suspensión, entonces tenemos tres tipos de suspensión. El factor B nos dice que es abertura de la malla, y para la abertura de la malla tenemos dos niveles. Aquí los podemos observar, B1 y B2. Y posteriormente me habla de que C es la temperatura del ciclaje, y también tengo en dos niveles C. Aquí me marca C1 y C2. Bueno, y todo esto va a afectar el volumen de sedimentación de una suspensión. Nos habla de que para cada una de las combinaciones vamos a tener nosotros 6 réplicas. Entonces aquí tenemos los 6 datos. Cada uno de estos recuadros es una combinación única. Aquí estoy combinando el factor A1 con el factor B1 con el factor C1. Esta combinación no se vuelve a repetir, son combinaciones únicas. Estamos tratando entonces de tener todas las combinaciones posibles de los niveles de cada uno de los factores, y a cada una de esas combinaciones, bueno, pues ya no lo dijeron, son 6 réplicas. Muy bien, bueno, aquí esta tabla la puse porque pues, puede ser que encontremos en alguna bibliografía que hacen una especie de codificación. Aquí, por ejemplo, lo que me dice es que el tipo de suspensión la tengo en 3 niveles, y bueno, el nivel bajo va a ser -1, el nivel medio va a ser 0 y el nivel alto va a ser 1. Es la codificación que utiliza.
La abertura de la malla está en dos niveles, el nivel bajo, que es el 40, el nivel alto, que es el 60, y aquí me lo representa con -1 el bajo y el alto el 1. Y lo mismo ocurre con lo que es la temperatura, 0, 30, -1 y 1 de manera correspondiente. Bueno, este gráfico que está aquí nos puede ampliar un poco el panorama de lo que queremos hacer nosotros con este diseño factorial. Aquí me dice que es la representación geométrica del factorial 3 por 2 por 2. Bueno, tengo 3 niveles de A, por 2 niveles de B y por 2 niveles de C. Y lo que tengo yo, todos estos puntitos que están aquí alrededor, son los puntos que voy a evaluar mediante este diseño factorial con 3 factores. La intención es identificar cuál de los factores influye en mi variable de respuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues evaluando estos 6 puntos que están aquí para poder obtener yo una conclusión de cuáles son los factores o cuál es el factor que influye en mi variable de respuesta. Muy bien, aquí hablábamos entonces de las hipótesis. ¿Cuántas hipótesis se elaboran? Se tiene que elaborar una hipótesis para lo que es, me voy a apoyar un poquito de la tabla ANOVA, una hipótesis para lo que es el efecto A, el factor B, el factor C, otra hipótesis para las interacciones A y B, A y C, B y C, y otra hipótesis más para la interacción de los 3 factores. Entonces, yo tengo aquí mis F's calculadas y todas estas me van a permitir evaluar esas hipótesis. Para yo poder evaluar estas hipótesis, primero debo de llenar mi tabla ANOVA, y para poder llenar mi tabla ANOVA requiero de estas fórmulas que están viendo ustedes en su pantalla. Los vamos a ir desarrollando poco a poco con ayuda de Excel. Bueno, aquí más fórmulas. Aquí está lo que es mi tabla ANOVA. Bueno, yo ya estoy aquí en Excel. La tabla de las 72 observaciones la pueden ver ustedes en su pantalla. De este lado puse lo que sería ya el llenado de la tabla ANOVA. Ahorita pues nada más tengo lo que son los nombres de las fuentes de variabilidad que requiero aquí para irme guiando un poquito, para irnos guiando un poquito. Bueno, vamos a sacar primero los valores de A, de B, de C, N minúscula y N mayúscula. Muy bien. A se refiere al número de niveles que yo tengo en A. En este caso tengo 3 niveles, aquí los podemos ver. Entonces pongo número 3. B se refiere al número de niveles que tengo 2. C, el número de niveles de C. N es el número de datos que tengo por cada una de las interacciones o de las posibles combinaciones de los 3 factores. Entonces en este caso tengo 6 réplicas. Y N mayúscula se refiere a todos los datos, a todas las réplicas, todas las observaciones que tenemos en el experimento. Son 72. Aquí podemos verlo. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos guiando un poquito con esta tabla ANOVA. Muy bien, aquí me dice que yo voy a sacar una suma de cuadrados del efecto A. Para yo sacar la suma de cuadrados del efecto A, ocupo las sumas del efecto A del factor A. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a combinar aquí y le voy a dar suma. Voy a sumar todos estos datos. ¿Por qué? Porque todos estos datos pertenecen a lo que es el factor A1. Posteriormente hago lo mismo con A2. Y posteriormente voy a hacer lo mismo con A3.
Listo, ya tengo yo mis sumas para lo que es A. Voy a sacar las sumas de B, que son las sencillas, las tengo aquí por un ladito. Voy a sacar también las sumas de C2. Aquí está. Entonces tengo las sumatorias que voy a ocupar para el efecto A y para el efecto C. Voy a sacar las sumatorias que voy a utilizar para tratar el efecto B. Voy a copiar estas dos. Muy bien. Y aquí voy a sacar las sumatorias. Selecciono todos los datos que están en B1. Bien, aquí tengo las sumas de B1. Ahora voy a hacer las sumas de B2. Y listo. Voy a sacar la suma total. Muy bien. Bueno, aquí trabajé un poquito, le di un poquito de formato. Vamos ahora a sacar las sumatorias de lo que son las interacciones de A con B. Entonces voy a copiar este encabezado. Y aquí en esta partecita de aquí voy a poner yo todas esas interacciones. Son las posibles interacciones que va a haber de A. Cada una de estas interacciones es única. Entonces voy a ir sacando las sumatorias. Si observan, lo que vamos haciendo es que vamos evaluando las interacciones que aquí están marcadas. Ahorita estoy desconociendo lo que es C porque no estoy trabajando en la interacción con alguna del factor C. Entonces esta interacción de A1 con B1 es única, entonces sumo todos estos datos. A1 con B2 también es única, sumo todos estos datos y así con el resto. Aquí lo podemos ir observando cómo es que esas interacciones ya están en las sumatorias que tenemos en esta parte. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora trabajaremos con las interacciones del efecto AC. Voy a copiar esta partecita de aquí. La voy a pegar aquí. Voy a colocar C1, C1 y C2. Y en estas partes van a estar las interacciones. No necesariamente se tienen que dejar estos espacios. Esto lo estoy haciendo de alguna manera como para nosotros irnos guiando y saber de dónde estamos sacando los resultados. Al ver estos espacios amplios, pues me doy una idea de que se va a referir a esta interacción que está aquí, a esta interacción que está acá. Por eso es lo de los espacios amplios, pero en realidad no es necesario que deje yo tanto espacio, tantas combinaciones. Un poquito de orden para que podamos entender y se nos haga más fácil la lógica en la que se trabajan los diseños factoriales de 3 factores. Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es sacar las sumatorias, la sumatoria de todo este recuadro. Entonces tenemos las sumatorias
Y ahorita ya solamente voy a verificar que se hayan hecho los recorridos. Aquí, bueno, bajo los dos, acomodamos. Aquí está correcto. Aquí está correcto. Entonces, solo corrijo estos de aquí. Muy bien. Bueno, yo puedo verificar que tenga los datos. Si selecciono todos los datos, puedo verificar que tenga los 4540, que es el total. Aquí me da este dato, 4540. Entonces, ya tenemos la interacción AB, interacción AC. Voy a obtener la interacción BC. Para obtener la interacción BC, voy a copiar estos dos que están aquí. Pegar aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a sacar estas sumatorias. Es B1 con C1. Entonces B1 con C1 es esto de aquí. Es esta de acá. Y esta otra. Después tengo B1 con C2. Aquí las tengo. B2 con C1. Y ahora B2 con C2. Muy bien. Igual checo 4540 y le doy un poquito de formato para llevar un poquito de orden. Muy bien, entonces yo ya tengo también lo que son las interacciones A con B, A con C, B con C. Me falta la interacción de los tres factores, del efecto A, B y C. Voy a copiar esta tabla hasta aquí. Pegamos y voy a hacer estas combinaciones. Muy bien. Bueno, como es la interacción de los tres factores, pues cada uno de estos recuadros es una interacción única. Entonces voy a ir sacando las sumatorias correspondientes a cada uno de estos recuadros. Voy a sumatoria, selecciono, rastro, corroboro que se han hecho las fórmulas de manera correcta. Aquí bajamos. Muy bien. Arrastramos. Vamos a checar. Muy bien, todo está bien. Bueno, pues estas sumas me deben de dar 4540. Listo. Muy bien. Entonces yo ya tengo también lo que serían las interacciones. Bueno, pero no las sumas son las sumas de cuadrados. Estas sumas que están aquí no son los valores que van a ir acá. En realidad yo tengo que aplicar las fórmulas, estas que están aquí. Y entonces, si yo quiero sacar la suma de cuadrados en A, pues debo de aplicar esta fórmula. Me dice que es cada una de las sumatorias de cada uno de los niveles en A elevadas al cuadrado, y eso lo voy a dividir por B, por C, por N. Vamos a hacer esta partecita que está aquí. Muy bien. Voy a hacer una de la manera larga, por llamarlo de alguna forma.
y posteriormente pues vamos a utilizar una función pues, que nos va a agilizar el trabajo. Entonces le doy igual, abro dos paréntesis, va a ser por este mismo, porque es al cuadrado, más por este mismo, más por este mismo. Y entonces ahorita yo tengo la parte de arriba de mi fórmula y me dice que todo esto lo voy a dividir entre B por C por N. Muy bien, entre B por C por N. Cierro mi paréntesis, vuelvo a cerrar el paréntesis y todo esto que está aquí, ya es esta parte de acá, le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N mayúscula. Entonces menos paréntesis, la suma de todos los datos es esta que está aquí, elevada al cuadrado, la multiplico por sí misma y dice que lo voy a dividir entre N mayúscula. Cierro paréntesis. Muy bien, aquí tengo la suma de cuadrados en A. Para la suma de cuadrados en B, pues es algo muy similar, pero ahora voy a sacar las sumatorias que obtuve de cada uno de los niveles de B, B1 y B2, estas que están aquí. Entonces, abro paréntesis, abro otro, pero ahora voy a meter una función que se llama suma producto. Y en esta función lo que voy a hacer es que yo requiero dos matrices. Es lo mismo que hice en la suma de cuadrados en A, pero ahora suma producto, pues eleva los datos al cuadrado y lo suma de manera automática. Entonces es más sencillo trabajar con suma producto. Es más sencillo trabajar con suma producto que con ir elevando los datos de uno por uno y al final pues hacer las sumatorias. Entonces aquí seleccionamos la matriz, le damos coma, volvemos a seleccionar la matriz y en automático va a ser la operación. Bueno, cierro un paréntesis y esto lo voy a dividir. Me voy a mis fórmulas, estoy en B, perdón, suma de cuadrados en B, me dice que lo voy a dividir entre A por C por N. Muy bien, entonces esto lo voy a dividir entre A por C por N. Cierro paréntesis y ya tengo yo toda la primera parte. Aquí le voy a restar, abro un paréntesis, me dice que le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N. Muy bien, suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N mayúscula. Y aquí tenemos la suma de cuadrados en B. Bueno, como se habrán dado cuenta, pues esto es repetitivo. Entonces ahora vamos a hacer la suma de cuadrados de C. ¿Qué requiero? Bueno, voy a volver a usar suma producto. Selecciono las dos matrices de C, C1 y C2. O bueno, la matriz de C. Aquí está. Cierro paréntesis. Cierro nuevamente paréntesis. Y esto lo voy a dividir. Me dicen mis fórmulas que lo voy a dividir entre A por B por N. Entre A por B por N minúscula. Ok. Cierro paréntesis. Voy a acomodar aquí un poquito. Cierro un paréntesis acá. Y todo esto le voy a restar nuevamente la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N mayúscula. Suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N mayúscula.
Muy bien, y aquí tengo yo lo que es la suma de cuadrados del factor C. Muy bien, entonces ahora vamos con lo que es la interacción AB. Procedemos de la misma manera. Me voy a la interacción de A con B. Aquí están A con B, estos que están aquí. Entonces, lo que voy a hacer, utilizo nuevamente suma producto. Esta va a ser la matriz 1, doy una coma, nuevamente selecciono matriz 2, cierro paréntesis, y esto lo voy a dividir, me dicen las fórmulas, interacción de AB, que lo voy a dividir entre C por N. N minúscula, cierro paréntesis, y eso lo voy a restar, voy aquí, le voy a restar la suma de todos los datos entre N mayúscula, entonces abro un paréntesis, la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N mayúscula, pero no termina aquí. Bueno, si observan hay ciertas características que se van repitiendo. No es un trabajo complicado, lo que sí es que hay que tener mucha atención para no cometer algún error a la hora de meter los datos. Entonces aquí me dice que debo de restarle la suma de cuadrados en A y la suma de cuadrados en B. Si observan, pues son las parte de la interacción que tenemos aquí, A y B. Entonces le resto la suma de cuadrados en A menos la suma de cuadrados en B. Muy bien, y he terminado con mi interacción AB. Ahora trabajaré con mi efecto o mi interacción AC. Muy bien, voy a buscar en donde están las interacciones de A con C. Son estas que tengo yo aquí. Entonces hacemos suma producto. Selecciono la matriz de la interacción de A con C. Selecciono nuevamente. Cierro paréntesis, otra vez cierro paréntesis. Y esto lo voy a dividir. Paso a las fórmulas. Es A con C. Lo voy a dividir entre B por N. Entre B por N. Cierro paréntesis, y a esto le voy a restar la suma de todos los datos. Aquí voy, suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N mayúscula. Suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N mayúscula. Cierro paréntesis. Pero aún no termina mi fórmula. Mi fórmula me dice que voy a restarle la suma de cuadrados en A y la suma de cuadrados en B. Perdón. Suma de cuadrados en A y suma de cuadrados en C. Muy bien, tenemos ahora la suma de cuadrados del efecto AC. Muy bien, ahora trabajaremos entonces la interacción BC. Procedemos de la misma manera. Suma producto. Ahora estamos con la interacción BC. Yo por aquí tengo ya mi matriz B con C. Entonces va a ser esta matriz que está aquí. Selecciono nuevamente. Cierro paréntesis.
cierro paréntesis, y me dice que esto lo voy a dividir, estoy en BC, me dice que lo voy a dividir entre A por N. Bueno, entonces A por N, cierro paréntesis, y eso le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n mayúscula, es este por este mismo, lo voy a dividir entre n mayúscula, cierro paréntesis, pero le voy a restar la suma de cuadrados en B y la suma de cuadrados en C. Entonces le resto suma de cuadrados en B y le resto suma de cuadrados en C. Muy bien. Enter. Y aquí tengo yo mi suma de cuadrados de la interacción BC. Muy bien, ahora lo que vamos a buscar es la suma de cuadrados de la interacción AB y C. Nos vamos a las fórmulas. Nuestra fórmula nos dice que para poder obtener nosotros esta interacción es necesario que nosotros elevemos al cuadrado cada una de las interacciones, la dividamos entre n y hacer todas estas operaciones que nos marcan aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a proceder de la misma manera como lo hemos venido haciendo. Vamos a usar suma producto. Seleccionamos la matriz de las interacciones, es esta que está aquí. Nuevamente selecciono. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Me voy a mis fórmulas. Me dice que eso lo voy a dividir entre n. Cierro paréntesis. Y ahora me voy a esta partecita de aquí. Suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n. Menos la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n mayúscula. Cierro paréntesis. Y ahora voy a restar la suma de cuadrados de la interacción AB, de la AC, de la BC y las sumas de cuadrados individuales. Entonces le voy a restar esta, menos esta otra, menos esta, menos esta, menos esta, menos esta. Muy bien. Ahora vamos a obtener la suma de cuadrados total. Mi fórmula me dice que es cada uno de los datos elevado al cuadrado menos la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n. Muy bien. Hay otra función muy similar a lo que hace suma producto. Se llama suma. Igual, paréntesis, paréntesis. Suma punto cuadrados. Lo que hace suma cuadrados es que igual yo selecciono una matriz, eleva cada uno de los datos al cuadrado y los va sumando. A diferencia de suma producto, suma cuadrados solamente requiero seleccionar una vez la matriz. En suma producto lo que hice fue seleccionar dos veces la matriz. Puedo utilizar esta función nada más para ver cómo es que trabaja. Pero igual si ustedes quieren hacer la prueba pueden hacerlo con las otras operaciones que ya realizamos aquí. Es una manera todavía más sencilla que suma producto. Muy bien, entonces yo aquí tengo ya todos los datos elevados al cuadrado y sumados. Cierro paréntesis, quiere decir que llevo esta parte de mi fórmula y a eso le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n mayúscula. Muy bien, aquí tengo yo la suma de cuadrados total.
y solo me resta la suma de cuadrados del error. Igual, la suma de cuadrados del error es la suma total, suma de cuadrados total, menos todas las sumas que tengo yo aquí en el lista. Entonces la suma de cuadrados total menos esta de aquí, esta otra, todas estas. Muy bien, entonces ya tengo yo todas mis sumas de cuadrados. Aquí me hace falta una columna, la voy a agregar. Grados de libertad. Y ahora sí voy a proceder al llenado de mi tabla nova. Muy bien, esta es la estructura de mi tabla nova. Para los grados de libertad de A, me dice que es A menos 1. Entonces, ya sea que usted ponga de manera directa el número o quiera hacer las operaciones, aquí yo puedo quitar los decimales. B menos 1, C menos 1, A menos 1 por B menos 1, o sea, este por este. A C, A menos 1 por C menos 1, A menos 1, C menos 1, nuevamente 2. B menos 1 por C menos 1, 1 por 1. Después me dice que es A menos 1 por B menos 1 por C menos 1. Los grados de libertad de la suma de cuadrados del error es A por B por C por N menos 1. A por B por C. Y todo esto lo voy a multiplicar por N menos 1. Y los grados de libertad para la suma de cuadrados total, A por B por C por N, y todo esto menos 1. Para facilitarlo un poquito voy a copiar esto, pego aquí, y nada más lo saco del paréntesis. Bueno, aquí voy a cambiar un poquito el formato para que me queden todos en enteros. Listo. Los cuadrados medios voy a dividir la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Es este entre este otro. Y esto lo arrastro. Saco los cuadrados medios hasta el error. Y posteriormente voy a obtener las F calculadas. Voy a dividir el cuadrado medio de cada uno de los efectos entre el cuadrado medio del error. Enter. Para hacerlo un poquito más rápido, voy a congelar con F4 lo que es el cuadrado medio del error y simple y sencillamente voy a arrastrar los datos y listo. Ahora vamos a calcular los valores de la F crítica. Para hacer el cálculo de estos valores voy a utilizar una función que se llama dis.fin. Me voy a donde dice todo, busco dis y empiezan las distribuciones F in, esta que está aquí. Le doy a aceptar. Los argumentos que me pide son la probabilidad. La probabilidad que voy a colocar aquí es de 0.05, que es un estándar con el que se hacen este tipo de pruebas. Los grados de libertad, voy a seleccionar los del renglón, y los grados de libertad 2 van a ser los grados de libertad del error, estos que están aquí. Le doy a aceptar. Y voy a ir obteniendo los grados de libertad de cada uno de estos efectos. Lo puedo hacer de manera automática
siempre y cuando yo congele los grados de libertad del error, estos que están aquí. Le doy F4 y ahora simple y sencillamente vamos arrastrando los datos, y aquí tengo yo lo que son las F críticas de cada uno de estos efectos. Muy bien, voy a agregar una columna más para obtener lo que es el valor P. Muy bien, para obtener el valor P me voy igualmente a las funciones, busco una que se llama dist.f.cd, esta que está aquí, le doy a aceptar, y lo que me va a arrojar esta función es la probabilidad. Recuerden, lo hemos visto en algunos otros videos, en otros ejercicios, que podemos hacer nosotros evaluar la prueba de hipótesis mediante la F crítica o con el valor P. Aquí ahorita estoy mostrando cómo podemos obtener tanto la F crítica como el valor P. Lo único que voy a hacer es, en donde me pide el valor con el que vamos a evaluar, es este valor F. Los grados de libertad 1 son los grados de libertad que tengo en el renglón, en este caso va a ser el 2. Los grados de libertad 2 son los grados de libertad del error, este que está acá, y le doy a aceptar. Para obtener los demás lo tengo que hacer de la misma manera, grados de libertad del renglón con los grados de libertad del error, grados de libertad del renglón con los del error, es lo único que cambia. Entonces, para yo poder hacerlo de una manera automática, voy a congelar los grados de libertad del error, que es este de aquí, función F4, y listo. Aquí tengo yo los valores P. Muy bien. Entonces acerqué un poquito esta imagen que está aquí para hacer la evaluación de cada una de las hipótesis. Les recuerdo que tenemos un juego de hipótesis para cada uno de los efectos. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Hipótesis nula, si aceptamos la hipótesis nula, quiere decir que no hay influencia del factor o del efecto A. En este caso, si la rechazamos, quiere decir que el efecto A influye en mi variable de respuesta. Podemos nosotros, como les comentaba hace un momento, podemos nosotros evaluar mediante la F crítica o el valor P. Lo voy a hacer con la F crítica y ya de una manera muy rápida lo voy a hacer con el valor P. Con la F crítica, este valor que está aquí, ese 3.15, se convierte en mi valor que está aquí, y entonces va a dividir a mi distribución F, esta gráfica que está aquí, para hacerlo de una manera más sencilla de entender. Este valor 3.15 se viene aquí. Los valores F inician en 0 y van creciendo conforme avanzan a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Tendría yo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Bueno, aquí yo tengo el valor 3.15. Este valor 3.15 me divide la distribución F, esta gráfica que está aquí, en región de aceptación y región de rechazo. Bueno, ¿cómo voy a evaluar? El 3.15 aquí y el punto 49 yo lo coloco o en la región de aceptación o en la región de rechazo, recordándoles que el 0 está aquí y conforme vamos avanzando a la derecha van creciendo los valores F. Entonces este punto 49 iría caminando y caería en la región de aceptación. Entonces aquí nuestra conclusión es: se acepta H0. La siguiente sería 4.00. Esto cae aquí, se convierte en mi F crítica, 4.00, y mi F calculada, mi estadístico de prueba, es de 34.25. entonces cae del lado derecho. Entonces se rechaza H0.
Siguiente, nuevamente 4.00, mi estadístico 433, cae del lado derecho, que es la región de rechazo. Nuevamente se rechaza H0. Siguiente, mi valor F crítico 3.15 es el que va a estar aquí. Y mi valor F calculado es de 28.09, cae en la región de rechazo, entonces se rechaza H0. El siguiente, mi valor crítico es de 3.15, pero mi valor F calculado es de 1.45, el crítico está aquí, el calculado está de este lado, entonces se acepta la hipótesis nula. El que sigue, 4.001 es mi F crítica. Mi estadístico me dice que es de 4.055. Alcanza a estar del lado derecho, entonces se rechaza la hipótesis nula. El siguiente es de 3.15 y mi F calculada, mi estadístico de prueba es de 1.10 y cae en la región de aceptación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Muy bien. Y con esto tengo yo ya mis conclusiones. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que el factor B influye en mi variable de respuesta, el factor C influye en mi variable de respuesta, el efecto o el factor de la interacción AB no influye, sí influye en mi variable de respuesta, y al igual que el efecto BC también influye en mi variable de respuesta de una manera muy pequeña, pero todavía cae en la región de rechazo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues debemos de investigar cuál es la influencia que hay de esos factores que influyen en mi variable de respuesta. Lo vamos a hacer de una manera gráfica. Muy bien, pero antes de poder llevar este ejercicio al análisis gráfico, vamos a evaluar lo que es el valor P. Como les había comentado, podemos nosotros evaluar mediante la F crítica y el estadístico de prueba, la F calculada, pero también el valor P es una prueba que podemos nosotros realizar. Bueno, entonces, para poder definir cómo aceptamos o rechazamos una hipótesis mediante el valor P, lo primero que debemos de entender es que también esta gráfica la podemos utilizar, pero las probabilidades inician de la derecha y avanzan conforme van dirigiéndose a la izquierda. Entonces, yo aquí pudiera decir que tengo un 0% de probabilidad y que voy avanzando hasta la orilla que tengo el total en 1%. Yo estas pruebas las evalúo con un alfa de 0.05. Esto que está aquí sombreado es mi valor alfa. Entonces, todo lo que sea menor a 0.05 cae en la región de rechazo, y lo que sea mayor al 0.05 caería en mi región de aceptación. Entonces me voy con este primer valor. Este primer valor es de 0.61. Ese 0.61 caería en mi región de aceptación. Sobrepasa el 0.05 y caería en mi región de aceptación. Si ustedes notan, trae una E aquí, quiere decir que es exponencial al menos 7, entonces caería en mi región de rechazo. Lo mismo es de menos 29, caería en mi región de rechazo, cae en mi región de rechazo. Es de 0.24, es mayor al valor alfa, entonces cae en la región de aceptación. Es de 0.048, muy cerquita a lo que vendría siendo la división de la región de aceptación y la región de rechazo, pero aún así cae en la región de rechazo. Y por último,
tendríamos que este cae en mi región de aceptación, rebasa el punto 0,5. Bueno, entonces ahora sí procedemos a hacer nuestro análisis gráfico. Bueno, lo primero pues debo yo de identificar de qué es de lo que quiero hacer las gráficas. Aquí pues nosotros podemos darnos cuenta de que la interacción de A con B pues salió rechazada y también se rechazó la interacción de B con C. Voy a hacer gráfico de estos dos para poder interpretarlos. También puedo hacer gráfico de todos los elementos. Lo único que tengo que hacer es sacar los promedios, ya sea del factor que esté evaluando, del efecto que esté evaluando de manera individual, o de las interacciones, ya sea por parejas o de la interacción de los tres factores. Ahorita yo creo que con estas dos interacciones que evaluemos, las voy a marcar aquí. Con estas dos interacciones que evaluemos será suficiente para obtener la conclusión. Entonces estoy hablando de la interacción del efecto A con B. Muy bien. Lo voy a poner un poquito aquí abajo. Y la interacción del efecto A con B la tenemos aquí. Yo la voy a representar de una manera distinta. Voy a realizar la tablita y ahorita continuamos con el video. Muy bien, lo que requiero yo entonces es esta tablita que está aquí. Y lo que voy a hacer es sacar promedios de cada una de estas interacciones. Es de A1 con B1. Entonces me puedo ir a los datos originales. Y lo que voy a sacar es el promedio de A1 con B1. Aquí está. Va a ser todo esto que está aquí. Y procedamos entonces. Ahí tengo yo la primera. Aquí se puede ver en la pantalla al final. Este es el promedio. Saco el promedio de las siguientes. Ahora va a ser A1 con B2. La siguiente es A2 con B1. La siguiente es A2 con B2. La siguiente es A3 con B1. Aquí está. Y la última es A3 con B2. Listo, ya tenemos nuestra tabla. Muy bien, entonces seleccionamos los datos y vamos a insertar un gráfico de dispersión como este que está aquí. Voy a darle formato al eje y entonces vamos a trabajar el límite como mínimo, lo ponemos en 50 y aquí podemos observar un poco más la interacción. Este va a ser nuestro gráfico de interacción, o si gustamos le podemos poner muy bien, le podemos poner interacción. Habíamos dicho que el factor A era el tipo de... A ver, recordar.
el tipo de suspensión, y el factor B, abertura de malla. Abertura de malla. Muy bien. Bueno, aquí estamos observando, voy a explicar rápidamente el gráfico sin dar la conclusión todavía, pero aquí lo que observamos es que tenemos el factor en su nivel B1, lo que es la abertura de malla, es esta línea azul. Acuérdense que el B lo tengo en dos niveles y el B2, esta línea que está aquí, la tengo, o bueno, sería el nivel 2 de B. Y A, tenemos tres niveles de A, el tipo de suspensión 1, el tipo de suspensión 2 y el tipo de suspensión 3. Entonces aquí lo que nosotros tenemos marcada es esa interacción. Tenemos la interacción de A con B, con estas líneas que están aquí. Bueno, ya que tenemos nosotros nuestra interacción AB, pues vamos a proceder a realizar la otra interacción. La otra interacción que nos interesa analizar es el efecto BC. Entonces ahora desarrollaremos la interacción del efecto BC. Bueno, la gráfica para esta interacción, aquí tenemos lo que es esta interacción, pero estas son las sumatorias y lo que nosotros ocupamos son los promedios. Bueno, voy a acomodar un poquito mis gráficas. Bueno, ya yo armé aquí mi tablita, entonces voy a sacar los promedios. Promedio, acuérdense que es B1 y C1. Bueno, entonces esa interacción sería esto de aquí, con esto de acá y esto otro. Ya tengo el promedio de B1 y C1. Posteriormente voy a hacer la interacción de B1 y C2. Y sería B1 y C2, B1 y C2, B1 y C2. Listo. Ahora sería la interacción de B2 con C1. Nuevamente promedio. Aquí los estamos seleccionando. Listo. Y ahora por último sería la interacción de B2 con C2. Listo, ya tengo los promedios. Muy bien, ahora procedemos a elaborar nuestra gráfica. Muy bien, entonces seleccionamos, insertar, gráfico de dispersión, seleccionamos este de aquí para observar las líneas. Ponemos aquí por un lado y ponemos interacción B y C. Ponemos interacción abertura de malla con temperatura de ciclaje. Muy bien. Bueno, voy a invertir estas variables. Ahorita me está diciendo que esto sería C1, perdón, sería C2 y C1.
y aquí tendríamos B1 y B2. Voy a invertir los datos y ahora lo que yo tengo en las líneas, lo que me está representando son la variable B o el efecto B, y aquí tendría C1 y C2, la interacción. Bueno, los vamos a dejar como lo tengo representado en la pantalla. Si ustedes recuerdan, estas dos interacciones fueron las que resultaron como hipótesis alternas, lo que quiere decir que influyen en mi variable de respuesta. Me voy a regresar al ejercicio. En el ejercicio nos dice que nos interesa minimizar el volumen de sedimentación de esta suspensión. Entonces, si lo que estoy buscando es minimizar, pues yo debo de buscar cuáles son las combinaciones que van a permitir que yo minimice ese porcentaje. Si aquí estoy con la interacción AB, en esta interacción AB yo puedo darme cuenta de cómo efectivamente se va comportando. Llega un momento en el que A1 pues está en un punto medio, por llamarlo de alguna manera, y luego con una interacción con el B2 sube y luego pues otra vez vuelve a bajar, pero esa otra vez el A1 en un punto medio, A1 B1, pero luego en la interacción de A2 con B1 vemos que baja, y de hecho este es el punto en el que ese porcentaje se minimiza, es la parte más pequeña o en donde tenemos el porcentaje más bajo, y luego vuelve a subir. Bueno, me vengo ahora a la gráfica de interacción B y C. Como les comentaba, aquí tengo yo B, pero esto es C. Bueno, aquí si ustedes pueden ver, yo tengo B1 y B2. Aquí está B1, es este que está aquí abajo. En donde más minimiza es en este punto de aquí. Este sería el factor C, C2. C2 en combinación con B1 es el punto en el que minimiza también. Este B1 que está aquí es este que yo tengo acá. ¿Cuál sería entonces la combinación que me permite minimizar el porcentaje o bueno, dice el volumen de sedimentación en porcentaje de una suspensión? ¿Cuál sería la combinación? Combinación sería esta de aquí, sería A2 con B1. Y hablando del factor C, pues el factor C tendría que ser este que está aquí. Aquí, si ustedes observan en la pantalla, me dice que es la serie B1, que es la misma que yo tengo en el texto que estoy redactando, pero la combinación es con C2, entonces sería C2. Esta combinación que acabo de redactar sería en la que yo encuentro la minimización de mi variable de respuesta, en la que el volumen de sedimentación de una suspensión se minimiza. Esta combinación que está aquí. Todo el trabajo que realizamos venimos a caer aquí, y lo que pasa es que en la industria muchas veces tenemos situaciones de este tipo, pero no sabemos cómo abordarlas. Cuando nosotros nos encontremos con un área de oportunidad que requiera de combinación de diferentes factores, les recomiendo que analicen este tipo de casos, los diseños factoriales. Como comentábamos al principio, un diseño factorial me permite evaluar todas las combinaciones posibles, y sobre todas esas combinaciones posibles llegar al resultado más cercano al óptimo. ¿Por qué digo más cercano al óptimo? Bueno,
porque lo que estamos evaluando son puntos definidos y no estoy evaluando los lugares o los resultados que están en esos intervalos entre un punto y otro. Es decir, yo estoy evaluando estos puntos definidos y todos estos espacios que están aquí no están siendo evaluados. Pero al evaluar estos puntos definidos yo puedo acercarme al resultado que sería el óptimo. Por eso digo, nos podemos acercar al resultado que pudiera ser el más óptimo. Evaluamos estos puntos, aunque nos quedan volando estos intervalos que se encuentran aquí, pero al hacer nosotros esta evaluación podemos llegar a un resultado que nos puede dar resultados. Estadísticamente esta sería una combinación que nos daría buenos resultados. Bueno, hasta aquí con el ejercicio de Excel. Ahora me voy a cambiar de programa y vamos a trabajar en Minitab. Bueno, para no ser muy largo el video me voy a ir un poquito más rápido en lo que es Minitab. Ya que aquí pues también las soluciones son muy rápidas, me voy entonces a estadísticas, diseños de experimentos y me voy aquí donde dice factorial, crear diseño factorial. Ya que estoy aquí, me voy a donde dice diseño factorial completo general. Le digo que tengo de 3 factores y me voy a donde dice diseños. Aquí en diseños le puedo dar un nombre a cada una de las variables. Bueno, ya le puse los nombres a estos factores y me dice ahora que le diga cuántos niveles hay en cada factor. Acuérdense que en el factor A, en el tipo de suspensión, tenemos 3 niveles. En la abertura de la malla tenemos 2 niveles. Aquí están. En la temperatura también tenemos 2 niveles. Aquí están. Me dice que cuál es el número de réplicas. El número de réplicas de cada interacción es este que está aquí. Entonces son 6 réplicas. También eso viene en el ejercicio. Y le voy a dar aceptar. Después me voy al siguiente botón, factores. Bueno, le voy a agregar un nombre o un valor a cada uno de estos factores. Me dice que si son de tipo numérico o de tipo texto, lo dejo de tipo numérico y de hecho los voy a dejar así como están. No le voy a cambiar ningún dato. Yo lo puedo hacer si tengo el valor de la abertura, pues lo puedo poner aquí. Si tengo el valor de la temperatura, lo puedo poner aquí. Bueno, de hecho voy a cambiar estos y dejaré lo del factor A, que es que no hay. O sea, nada más tenemos los tipos de suspensión 1, 2 y 3 y estos de acá sí tenemos valores. En cuanto a la malla tenemos el bajo de 40 y de 60. Entonces pongo 40 y 60. En cuanto a la temperatura tenemos de 0 y de 30. Y pues como les comentaba, los tipos de suspensión pues nada más los voy a dejar con números 1, 2 y 3 y listo. Le voy a aceptar. Me voy a opciones. Como ya es si usted fuera a hacer el experimento, yo le recomiendo que le dé aquí aleatorizar corridas, pero ahorita ya tenemos los resultados. Voy a quitar esto de aquí. Es muy recomendable que utilicemos aleatorizar corridas porque Minitab ya en automático me da las corridas y me lo da de tal manera de que se cumple el supuesto de aleatorización o de que los resultados los vaya recolectando de una manera aleatoria. Entonces, esto es lo recomendable, que dejemos aleatorizar corridas. Ahorita como ya tengo yo el ejercicio pues listo, nada más para hacer su análisis, voy a quitar esta partecita de aleatorizar corridas. Pero también es importante aquí hacer énfasis en que esto me permite hacer otras pruebas. Si yo dejo aleatorizar corridas, me permite hacer otras pruebas, que me permite evaluar los supuestos, y evaluar los supuestos le da validez a mis resultados.
si usted está haciendo el experimento por primera vez, yo le recomiendo seleccionar aleatorizar corridas. Ahorita lo quito. Aceptar. Y resultados, le voy a decir que me arroje la tabla de resumen y la tabla del diseño. Aceptar, aceptar. Y aquí tengo yo mis resultados. Bueno, aquí está el resumen y el diseño, que fueron los que yo le pedí a Minitab que me arrojara. Pero en la hoja de trabajo, esta que está aquí, yo tengo cada una de las combinaciones. Tengo el tipo de suspensión, tengo la abertura de la malla y la temperatura. Aquí lo que voy a colocar, sedimentación, que es lo que me interesa estudiar, mi variable de respuesta. Y bueno, aquí en sedimentación voy a ir siguiendo los experimentos que me interesa evaluar. Miren, voy a poner esta de este lado y voy a colocar esta que está aquí, para ir explicando cómo es que vamos a llenar nuestra tabla. Recorto un poquito, muy bien. Me muevo otro poquito aquí, más ordeno. Bueno, entonces ya acomodé un poquito las pantallas y lo que quiero es explicar cómo es que vamos a ir llenando esta tabla que elaboré en Minitab. Aquí vienen las 72 corridas que nosotros habíamos evaluado ya en Excel. Bueno, entonces cada uno de estos datos lo voy a pasar aquí. Mire, tengo el tipo de suspensión 1 que se refiere al A1. Tengo la abertura de la malla en 40 que se refiere a B1 y la temperatura es en 0 que es C1. Entonces me está haciendo referencia a estos datos de aquí, pero solamente voy a poner el primero. Entonces el primer dato es 60. Me regreso aquí y lo voy a marcar para yo llevar un orden de los datos que voy registrando. A lo mejor es un poco tedioso, pero es la manera en que considero que podemos entender cómo llenar esta tabla de Minitab. Después me voy al siguiente. El siguiente me dice que es el tipo de suspensión 1, la abertura de la malla en 40 y la temperatura ahora en 30. Entonces quiere decir que es este dato de aquí. Lo marco y lo registro. Siguiente, tipo de suspensión 1, abertura de la malla ahora en 60 y temperatura en 0. Entonces quiere decir que tengo, aquí tuve un error, voy a borrar este dato y voy a hacer la corrección aquí. Bueno, otra vez, el tipo de suspensión 1 es el A1, aquí está. La abertura de la malla es 40, eso se refiere al B1, entonces sigo aquí. Y lo que cambia es la temperatura a 30, entonces el dato que voy a seleccionar es este que está aquí, es el 55 y este 55 lo registro acá. Siguiente, tipo de suspensión 1, sigo con A1. Me dice que la temperatura la abertura de la malla es 60, es B2 y la temperatura es 0, entonces es este dato de aquí. 67, lo marco y lo registro. El siguiente es tipo de suspensión 1, sigo aquí. La abertura de la malla es 60, sigo aquí, pero ahora la temperatura es 30, va a ser este dato de aquí, 52, lo registro. Siguiente, tipo de suspensión 2, ahora va a ser este dato de acá, me dice que es
una abertura de la malla en 40, esto es B1, y una temperatura de 0, es este dato que está aquí, 62, lo registro y lo marco acá. Siguiente, me dice que es tipo de suspensión 2, aquí, abertura de la malla en 40, sigo con la B1 y temperatura ahora en 30. Entonces es este dato de acá, 44, y lo registro ahí y lo marco acá. Siguiente, tengo suspensión 2, abertura de la malla en 60, ahora estoy en B2 y la temperatura es en 0, C1, 71. Siguiente, abertura del tipo de suspensión 2, abertura de la malla ahora en 60, entonces quiere decir que es B2, y la temperatura en 30 quiere decir que es C2, entonces es este valor de aquí, lo marco y lo registro acá, 60. Siguiente, me dice que es tipo de suspensión 3, entonces esto que está aquí va a ser acá, tipo de suspensión 3, abertura de la malla 40, entonces B1, y temperatura en 0, esto es C1, es este valor que está aquí, 76, lo registro y lo marco en este lado de acá. Muy bien. Siguiente, tipo de suspensión A3, abertura de la malla en 40, B1, temperatura 30, C2, aquí. Entonces registro 52 y marco. Siguiente, abertura de la malla, tipo de suspensión, perdón, en 3, abertura de la malla E60 sería B2 y temperatura 0 sería C1, este de aquí. Y registro acá. Siguiente, tipo de suspensión 3, abertura de la malla 60 en B2, temperatura 30 en C2. Es este valor que está aquí. Registro acá. Ya le di la vuelta al primer resultado que obtuve de cada una de las interacciones. Voy a registrar los siguientes dos y posteriormente voy a parar el video. Ustedes lo pueden hacer ya de manera detenida ahí en sus casas. Entonces registro los últimos dos, nada más para volver a retomar lo que sería el sistema con el que voy haciendo la captura de los datos. El tipo de suspensión 1 es A1, la abertura de la malla que está en 40 sería B1 y la temperatura 0 sería C1. Entonces va a ser este dato que está aquí, lo marco, sería 75. Me voy con el siguiente dato, tipo de suspensión 1, abertura de la malla en 40 sería B1, la temperatura en 30 sería C2, este dato que está aquí, lo registro acá y listo. Bueno, entonces ustedes pueden seguir este mecanismo para registrar los 72 datos de sedimentación. Bueno, tengo aquí registrados ya mis 72 datos, acomodados, ordenados, en base a cada una de las interacciones que tenemos de los tres factores.
Y entonces ahora vamos a proceder a realizar el análisis. Me voy a estadística, diseño de experimentos, otra vez factorial, analizar diseño factorial. Respuesta pues es la sedimentación, que es el que tengo en el C8. Me voy a donde dice términos y aquí puedo yo observar que me está incluyendo lo que es el análisis del factor A, el factor B, el factor C. Me evalúa las interacciones y me evalúa la interacción de los tres factores. Le doy a aceptar. Esto solamente era para que viéramos que aquí teníamos los términos que se van a poner en la tabla nova. Y posteriormente me voy a gráficas. Aquí en gráficas, estas gráficas que están aquí es para evaluar los supuestos del modelo. Ahorita no hice mi experimento de manera aleatoria, fui registrando solamente los datos, entonces muy probablemente no podamos hacer una evaluación de lo que son los supuestos del modelo. Lo voy a dejar así, pero quiero que sepan dónde están, por si en algún momento ustedes deciden realizar un experimento real, aquí podamos evaluar los supuestos del modelo. Le doy a aceptar. Esperamos un poquito a que Minitab haga los cálculos. Y bueno, ya tengo yo mis resultados. En esta parte de aquí tengo lo que es mi tabla nova. Si ustedes realizan un comparativo con los resultados que obtuvimos en Excel, vamos a poder ver que son los mismos resultados. Tengo los grados de libertad, las sumas de cuadrados, los cuadrados medios, los valores F, y estos valores F pues los puedo comparar yo con los que obtuve en Excel y me debe dar exactamente los mismos resultados, por lo tanto las mismas conclusiones. Y ya para no detenerme mucho en esto, pues yo les voy a pedir que chequen, que ustedes allí en su casa pues comparen los resultados que obtuvimos. Bueno, aquí tenemos los valores F calculados que obtuvimos, pero acá tenemos los valores P. Muy bien, entonces ahora me voy a mover un poquito a lo que son las gráficas, a las gráficas que elaboramos nosotros anteriormente. Nuevamente me voy a estadísticas, diseño de experimentos, factorial, gráficas factoriales. Y bueno, aquí pues tengo los tres factores originales. Aquí en esta ventana puedo ver que la respuesta es la sedimentación y solamente voy a seleccionar todos los términos. Me dice que los términos para mostrar, le digo que todos los términos y le doy a aceptar. Y bueno, aquí en Excel podemos hacer estas gráficas, pero pues obviamente Minitab nos las arroja de una manera más rápida y nos hace la gráfica sin hacer sin aplicar tantas fórmulas. Bueno, tengo el comportamiento del tipo de suspensión. Si ustedes recuerdan, el tipo de suspensión es el factor A. El factor A me salió que se acepta la hipótesis nula, entonces quiere decir que no hay mucha influencia del factor A en mi variable de respuesta, y aquí la puedo ver yo. Ustedes pueden observar cómo el factor A no hay mucha variación de un nivel a otro, nivel 1, nivel 2, nivel 3, no hay mucha variación. El factor B sí representa más variación, a lo mismo que el factor C. Por lo tanto, aquí me dice que se rechaza la hipótesis nula en B y se rechaza la hipótesis nula en C. Y bueno, esto viene a soportar lo de por qué rechazamos las hipótesis nulas. Y un poquito más abajo pues tengo las gráficas que yo elaboré también en Excel. La gráfica de interacción. Aquí tengo lo que sería mi gráfica de la interacción de AB, esta que está aquí.
y tendríamos la interacción de lo que sería B y C, lo que sería abertura de la malla y la temperatura. Y pues aquí también yo puedo observar que mis gráficas pues son iguales. Ya la interpretación pues ya la explicamos un poquito. Me interesaba que viéramos los efectos de manera individual, que fue algo que nos brincamos en la parte de Excel un poquito, pues para no alargar más el video, pero lo único que hacemos es sacamos promedios de cada uno de los niveles de los factores y los graficamos. Y bueno, pues esto sería lo último, muchachos, y pues como pueden ver no es nada complejo, es simple y sencillamente mecanizar este procedimiento, y es muy sencillo resolver lo que es un diseño factorial con 3 factores. Aquí les dejo el video y espero pues que les sirva. Bueno, esta es la referencia de donde obtuvimos la información para el video, y obviamente pues algunas otras fuentes que aquí no las menciono, pero pues también nos ayudaron para poder llegar a la interpretación de los datos. También les dejo mi correo, y pues bueno, pertenezco, como al igual que algunos compañeros en el cuerpo académico Diseño y Mejora de Procesos, estamos a sus órdenes en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Y pues si en algo les puedo ayudar, pues con gusto. Hasta luego.